estamos en el Festival de Terror de San Fernando. ¡San Fernando! Eso. Aquí estamos. Muy buenas tardes. Sean todos muy bienvenidos a la conferencia de prensa del Festival de Cine de Terror Fantástico San Fernando, celebrando su primera edición en este año 2022. Nos encontramos aquí en el Hotel Manso de Velasco, ubicado en Manuel Rodríguez 421. Y en estos minutos vamos a entrar en detalle ya acerca de todo lo que se aproxima en el Festival de Cine de Terror Fantástico San Fernando, que dio paso el día de ayer, partiendo de eso de las 7 de la tarde, con una gran convocatoria de gente a la cual le agradecemos su asistencia y por haber sido parte de este único día. Bueno, soy su presentador, Gonzalo Silva, también vengo reporteando por Excelencia Audiovisual, y estamos aquí precisamente junto a los directores del festival, Néstor Silva y don Pablo Vázquez. Y por supuesto también nos acompaña nuestros invitados, que son la actriz Jimena del Solar, el señor Javier Atrich, tenemos un poco de confusión con él, por supuesto la señorita Jennifer Macay. Así que antes de dirigirnos directamente a nuestros invitados, le voy a ceder la palabra a los directores, quienes nos van a explicar un poco acerca de lo que ha sido el desarrollo de este festival y también entregarnos un poco más de detalles con relación a lo que será la jornada tanto del día de hoy como la de mañana. Así que le cedo la palabra aquí a sus directores. Bueno, gracias por venir. ¿Se escucha? Ahí sí. Gracias por venir. Nos dice Néstor Silva, presidente de la agrupación de Excelencia Audiovisual, con quienes partimos este evento autogestionado como Videoclub del Terror. Y bueno, esta iniciativa partió partimos mostrando ciclos de cine en el Centro Cultural o en un espacio público, y después nos unimos con Videoclub del Terror para empezar a traer más cine a la comunidad. Y bueno, no sé. Buenas tardes, gracias por venir, gracias a nuestros invitados por estar aquí. Bueno, como decía Néstor, todo esto empezó por las películas, por el amor que le tenemos al cine. Pero eso ya no era suficiente acá en San Fernando. Queríamos hacer algo más, algo que la gente pudiera experimentar, algo que en otras regiones ya se está experimentando, que era traer la experiencia de un festival, que la gente pudiera conocer a sus realizadores, a los directores, actores, a la gente que está detrás de la cámara, y que se den cuenta que hacer una película en cualquier circunstancia es súper difícil, hay harto trabajo detrás. Entonces nosotros queríamos reconocer ese labor. También al talento nacional darle su espacio, obviamente, por eso tenemos la competencia de cortometrajes que es solamente nacional. Y bueno, con diversas actividades también como conversatorios, exhibición de películas, entre otras cositas. Así que bueno, ahora vamos a dar comienzo a una pequeña rueda de prensa para los invitados, para que nos cuenten más sobre la realización de sus producciones, en qué están hoy, en algún proyecto, cómo comenzaron esta carrera cinematográfica chilena. Así que, bueno, Gonzalo, creo me decías que podías comenzar con una pregunta. Bueno, como ya reiteré, aquí representando a la Excelencia Audiovisual, la primera pregunta sería ya la más básica de todas, básicamente, aquí como, ¿qué sensación le da, por ejemplo,
tener este tipo de festival en una ciudad chica como San Fernando, a diferencia de Santiago, Valparaíso, Concepción. Estamos acá en una ciudad que obviamente no es tan poblada, por decirlo así, pero aún así se está dando esta posibilidad. ¿Cómo ven ustedes este festival? Y también quizá la posibilidad para que se haga en otro tipo de ciudades también pequeñas, con no tanta cantidad de gente, pero que también que pueda hacer una contribución ya a la comunidad y también a la ciudad en general. Así que dejo la palabra abierta para cualquiera de ustedes tres. Este micrófono nos va a hermanar a todos. Ya, a ver. ¿Se escucha? ¿Sí? Ya. Mi experiencia personal, habiendo podido asistir a festivales muy importantes a nivel internacional, como el Festival de Bruselas o el Morbido de México, incluso en Fantaspoa, en Brasil, festivales muy grandes, muy masivos, que incluso tienen varios días de duración con un nivel y cantidad de invitados que es bastante sorprendente, me demuestra, o me ha enseñado más bien, que todos ellos partieron en espacios tan pequeños como este o más reducidos incluso. Porque los parroquianos que asisten a los primeros festivales, incluso las primeras personas fieles al género, que van por iniciativa propia y que no están esperando nada a cambio, salvo el momento de entretenerse con otras personas que forman parte de esta comunidad que tiene este gusto afín, y de a poco estos lugares se van desarrollando. No importa que lleguen 4 o 5 personas a la primera jornada de un festival, todos, incluso los grandes, partieron así. Y me lo han contado sus propios directores. Por lo tanto, yo le tengo toda la fe del mundo al espíritu que tienen los directores que inician una secuencia de festival y que tengan súper claro, y esto se lo digo a Pablo y a sus colegas, que esto es un puntapié inicial, y de hecho para ser un puntapié inicial está siendo bastante exitoso, considerando lo que tú señalas, digamos que es una región pequeña, pero no por eso menos importante. Y yo soy una persona que tiene así como un espíritu regionalista bien acusado, porque yo misma soy oriunda de Concepción. Entonces, a mí, esta posibilidad de que en espacios más pequeños se empiecen a desarrollar instancias como esta me parece súper significativa y relevante. Creo que en todos lados existe esta comunidad que siente afinidad al cine de género, entonces que de repente empiecen a encontrar ese lugar, ese pequeño lugar geográfico de encuentro es sumamente importante. Así es que espero que haya una segunda edición, haya una tercera edición y estoy segura de que cada una de ellas va a ir siendo más masiva. Lo importante es tener el empuje y la constancia para seguirlas conduciendo. Si eso existe, este festival va a crecer y de eso no me cabe ninguna duda. ¿Alguna pregunta de parte de la prensa? Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Daniel Carrera, represento una... ¿Se escucha? Represento una organización cultural de Rancagua, que es aquí cerquita, estamos como a 20 minutos, 40 minutos. Nosotros, al igual que los chiquillos de acá, iniciamos organizando eventos musicales, tocatas sobre todo, música extrema. Y ahora, igual que ellos, también estamos incursionando un poco en el tema audiovisual allá como parte de la organización. La pregunta va por ese lado. Al realizar una película es súper importante tomar en cuenta lo visual, obviamente, pero también lo audible. Entonces, la pregunta va por ese lado. ¿Qué tan relevante o qué tanta importancia le dan al sonido, a la música, a la hora del film, de realizar? Por ahí va. Sí, Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Mira, para responder tu pregunta, sí, la música es parte fundamental de cualquier obra cinematográfica. Es lo que crea la atmósfera de la película, es lo que trabaja con las emociones del espectador directamente. Y en el caso de nosotros, en la película Botufe, no pudimos usar música, nos vimos restringidos porque es una película, un falso documental,
en el que no se pueden usar elementos como música, efectos de sonido, ese tipo de cosas, porque te saca de la experiencia de estar viendo realidad, prácticamente. Exacto. Entonces, lo que nosotros hicimos, porque no podíamos dejar la música afuera, para que la escena tuviera más ritmo y más vitalidad, usamos música desde los autos, por ejemplo, cada vez que los protagonistas van paseando en su road trip, ellos van escuchando música desde el auto. Después cuando están en alguna feria artesanal o algo también hay música, en la calle hay música. O sea, yo creo que el 90% de las escenas de la película tiene una música que se escucha de algún aparato en el mismo lugar. Entonces hicimos como trampa, se podría decir, porque para nosotros es súper importante incorporar la música. El sonido también. El sonido también. Como, Eso. o para impulsar alguna escena. Sí, claro. ¿Había alguna escena que tenían sonido? Sí, definitivamente. O sea, hay maneras de hacer trampa siempre. La última escena que transcurre en una cueva, esa la grabamos sin sonido directo y prácticamente Ariel Urrutia, que es el diseñador sonoro, él trabajó de cero. O sea, él diseñó todo el sonido y todo lo que pasa en la cueva, que se hace a través de los Foley, que se graban efectos de sonido, digamos, roces de la ropa, las pisadas, las gaviotas. Me acuerdo que teníamos muchas discusiones acerca de poner el sonido de las gaviotas. Yo quería un sonido de gaviota excesivo en la escena de la playa, porque para mí el grito de la gaviota era como el grito de las niñas que habían sido abusadas y violadas sistemáticamente a lo largo de los años. Entonces me acuerdo que cada vez que iba a reunirme con Ariel, el sonidista, me ponía la escena y decía, faltan gaviotas, más gaviotas, súbele. Y al final quedó una cosa ya llena de gaviotas. Y nada, o sea, para nosotros también encuentro que las bandas sonoras han tenido una importancia increíble en el cine, ¿no? Todo lo que es el trabajo, no sé, de compositores como John Williams, los más conocidos, han hecho que las películas trasciendan a través de los años y conecten mucho más con el público, ¿no? Entonces, bueno, sí, por eso, para mí la música es fundamental en cualquier pieza cinematográfica. ¿Alguien quiere agregar algo? Yo siempre puedo agregar algo. Tengan en consideración que desde sus orígenes, incluso cuando el cine era mudo, el cine era acompañado de música. No se comprende la motivación, la sensación de lo que la imagen quiere representar, si no está acompañada de este otro elemento, y por eso se llama audiovisual, y esas dos cosas no se separan. La música es fundamental, lo mismo el diseño sonoro. Entonces creo yo que son trabajos exquisitos, que se ponen uno al servicio del otro, crean una mancomunión espectacular, y nosotros después somos testigos de el milagro que opera, porque si miráramos cada una de esas cosas por separado, entonces tendríamos sensaciones muy distintas. Y cuando se unen, forman la magia. Eso es la magia del cine, es decir, estas dos artes y muchas otras artes al unísono como una orquesta, así como yo veo la elaboración del cine. Entonces el trabajo que se hace con el sonido es fundamental, es un trabajo que no podemos separar del resultado final. A la una, a las dos, ya es que lo agarra, agregarlo. Ahí. Gracias, Javier y Jimena, por sus respuestas. Yo quiero hacer una pregunta específicamente a Jennifer. Siendo Huecú fue una película tan íntima para ustedes, ¿cómo fue el proceso de producción específicamente? ¿Cómo fue el ir a las locaciones? Porque todas las locaciones que ocupan ustedes son reales, la gente que sale en la película
muchos son lugareños de allá, de la misma isla. Entonces, ¿cómo fue este proceso de convencerlos de alguna forma para que salgan en la película? Mira, la producción, de hecho, fue bastante, se podría decir como entretenido, la verdad. Porque llegamos a la isla, bueno, nosotros primero que todo nos contactamos con un productor el chico, Matías Aldea, hizo producción asociada con nosotros, porque él es chilote, él conocía los lugares de la isla, conocía a todos los entrevistados que tuvimos, o sea, finalmente igual teníamos una producción bastante sólida, pero también teníamos espacio para poder encontrarnos con las riquezas que ustedes pueden ver de esas entrevistas, que fueron algunas totalmente fuera de guión, porque nos encontramos con testimonios que eran mucho más ricos de lo que realmente teníamos escrito a veces. Yo no sé si se dieron cuenta en la película qué es lo que era real y qué no. No sé si tienen alguna intuición de quién pudo haber sido actor y quién da su testimonio real. En cuanto a producción igual, en un comienzo Huecufe igual Javier se demoró un año en escribir, mientras tanto igual hacíamos producción. Y fue bien en realidad fue como bien organizado todo, pero también como te comentaba, dimos espacio igual para la improvisación. No sé si quieres agregar algo, Javier. No, claro, creo que la pregunta de cómo ¿de qué era? La producción, el tema de los lugares reales, la gente real en la isla, ¿cómo fue incorporarlos en la realización de la película? Sí, bueno, creo que Jennifer dijo todo, pero que puedo sumar a eso, para nosotros es súper importante no pasar a llevar las creencias de la gente de la isla. Muchas veces ellos son juzgados, se ríen de ellos, entonces cada vez ellos se han ido más cerrando y ya no comparten mucho su testimonio con la prensa y con la gente por lo mismo, porque han sido motivos de burla. Entonces, incluso uno puede ver, no sé, por telenovelas nacionales en que hacen estereotipos y caricaturizaciones de los chilotes o de los mapuches. Entonces, para nosotros es súper importante llegar con mucha humildad y hacer que ellos fueran partícipes de la película dando su propio testimonio en cámara, no nosotros agarrar su testimonio y tergiversarlo y tomarlo y hacer nuestra propia interpretación de lo que ellos pensaban. O sea, dejamos que ellos mismos contaran su historia y su verdad. Entonces, yo creo que eso fue algo que ellos recibieron de brazos abiertos, esta iniciativa, y cooperaron, y claro, sus testimonios terminaban a veces superando la ficción, o sea, eran desgarradores. Me acuerdo que cuando estábamos en la Feria de Artesanía, de repente, toda esa secuencia en que la Paula recoge un animalito, un muñeco de lana, que era como un pulpo, le dice, mira, aquí está tu Cthulhu, le dice a Matías. De ahí es interrumpida por la dueña de la Feria de Artesanía y le dice, mira, aquí nosotros no vendemos nada que tenga que ver con mitología. Entonces, ella nos da estos testimonios in situ, o sea, nosotros, por la magia del dios Cine, que teníamos la cámara encendida y salió todo improvisado, o sea, la señora empezó a decir que claro, que yo no vendía mitología porque eso era dañino para la isla, porque detrás de esta mitología y estas leyendas se producen abusos sistemáticos contra niños, en contra de la mujer también. Entonces empezó a dar su testimonio y fue desgarrador. Incluso ahí como que la cámara tirita bastante porque era yo el que tenía la cámara en la mano y estaba emocionado con el testimonio de la señora. Decía, esto es todo lo que nosotros andábamos buscando. Esto es el corazón de la película. Entonces, por eso es tan importante en este tipo de rodaje dejar espacio para la improvisación y también para este tipo de cosas que suceden espontáneamente. Por eso hay que tener la cámara 24 horas encendida,
pescar el guión, por más que tenga un guión terminado, reestructurarlo y borrar escenas, poner otras cosas, y la película se va armando en el trayecto. Por eso también, y otra de las formas que lo pudimos hacer esto es teniendo un equipo de producción, un crew muy reducido. Éramos nosotros dos, Jennifer y yo, nadie más. Jennifer estaba a cargo de la producción, sonido, directo, maquillaje, vestuario, como 20 cosas más. Y, en realidad, y yo estaba encargado de lo que es dirección, guión, fotografía, y después edición y distribución. Entonces, eso es lo que hizo porque así trabajan los documentalistas incluso, o sea, documentalistas grandes, trabajan así, con crew de sonidista, camarógrafo y el tipo que hace la entrevista, o el director. Y de esta manera tú puedes entrar sin ser invasivo y ganarte la confianza de la gente que participa en la película. Así que bueno, esa fue nuestra experiencia. Bueno, primero agradecerles por estar acá, a los tres, y quería hacer una pregunta sobre la importancia de los festivales como este, pero en el contexto actual, en el que hay hartos servicios de streaming y hartas plataformas que pueden subir las películas enteras a YouTube, a Vimeo y a otras plataformas más de ese estilo. ¿Por qué es importante que se vean las películas ahora en pantalla grande, siendo que la gente tiene acceso a verlas en su propia casa, en su propio tiempo? Pueden pausarla, adelantarla, repetir una escena. ¿Por qué es importante venir a un festival de cine a verla presencialmente? Voy a ofrecer primero mi perspectiva, pero mi perspectiva no se puede apartar de quién yo soy. O sea, yo soy una persona que tiene 41 años y está a punto de pisar los 42. Entonces tengo, obviamente, una formación que es muy romántica respecto del cine. Pero me he encontrado varias veces preguntándome exactamente lo que tú nos estás diciendo. Además, hay fenómenos que se suman. No solamente están los streaming, está el pirateo, por ejemplo. Entonces, muchas veces el pirateo resta de las salas a un público que accede súper rápidamente a una producción sin siquiera tener que pagar el valor de esa entrada. Entonces, es bien dificultoso, por ejemplo, para la industria. Pero uno tampoco puede ser cínico. Y yo creo que todos aquí lo hemos hecho, consumimos contenido pirateado. Así es que uno no puede ser cínico respecto a eso y no puede rasgar vestiduras con ese tema. He accedido a muchas cosas gracias al pirateo, entonces que luego los contenidos en los que yo también estoy se pirateen, y eso de hecho ocurre, no lo puedo castigar, digamos, no hay moral. Entonces, pero luego está el tema de la sala. ¿Qué pasa con la sala? Para mí la sala es un espacio convocante, es como lo que decía hace un rato sobre los festivales, ¿no? Seguimos la misma línea, es un espacio convocante. ¿Qué tiene de interesante un festival? Creo que un festival es más interesante cuando logra no solo convocar al público o audiencia que disfruta del contenido, sino que también a las personas que están en el detrás de cámara o el frente a cámara y que les pueden contar cómo es esa experiencia. Yo creo que la interacción entre todas estas partes hace una suma positiva, una suma virtuosa, linda. Entonces yo creo que eso es quizá el acento que tienen que poner los festivales hoy en día, en no ser solamente muestras de. ¿Por qué? Porque la gente por flojera o por la facilidad con que pueden acceder al contenido desde su casa podría dejar de sentir interés en asistir a estos lugares. Pero creo yo que crear comunidad siempre es sano para un entorno y también para las personas que asisten. O sea, descubrir a personas con afinidad, descubrir espacios donde te sientes cómodo viendo algo. No perder una cosa que creo yo que como espectadores es muy fácil que perdamos, porque los estímulos están ahí. Eso de lo que tú dices, uno puede pausar la cinta, uno la puede interrumpir, uno la puede retroceder, ¿cierto? Puede volver a mirar, ya. Cuando te sometes al espectáculo en una sala, tú no puedes hacer esas cosas. Entonces, de alguna manera, tú igual
tienes que entrar en una conducta que tiene algo de cívico y también de tener paciencia y respeto por los demás. Y esas son cosas que yo encuentro que se están perdiendo en sociedad. La gente tiene cada vez menos tolerancia a ser paciente, a entender que el espacio del otro tengo que respetarlo si también quiero que se respete mi espacio. Yo creo que las salas también de alguna manera educan a la audiencia de esa manera. Porque hoy en día se da con frecuencia que tú entras a la sala, la gente está con el teléfono súper luminoso delante tuyo, habla, se para, no sé. Está pasando con las audiencias eso y es un fenómeno creciente. Era algo que antes no ocurría. La gente entraba y se mantenía en actitud súper respetuosa. Si no quería ver la película, bueno, se iba, pero no había un show por eso. Ahora la actitud de algunos espectadores es distinta. Es como si siguieran en el living de la casa. Yo quisiera que la gente aprendiera a mantener ese civismo en las salas. Porque una cosa es que disfrutemos colectivamente algo y todos nos riamos, por ejemplo, o gritemos o lo que sea. Otra cosa es que importunemos. ¿No? Y se nota la diferencia entre una cosa y la otra. Una cosa es disfrutar colectivamente, otra cosa es importunar al resto. Entonces creo yo que los festivales son instancias educativas. No solamente son instancias de entretenimiento, son espacios educativos y de creación de audiencia. Porque ahí también llega la gente que se encuentra a veces con contenidos audiovisuales o referidos a charlas, talleres, etcétera, que se puedan estar generando en el entorno del festival, que les enseñan o les dan a conocer algo que desconocían. Eso también sucede al interior de un festival. O sea, cuanto más rico un festival, cuanto más cosas convoque, mejor. Entonces, una cosa que yo le decía a Pablo, y lo felicitaba mucho por eso, era que en sus redes sociales, por ejemplo, no solamente estaban publicitando lo que tiene que ver con el contenido audiovisual del festival, estaban también impulsando y mostrando el trabajo de autores nacionales, por ejemplo, de ilustración. Yo creo que tenemos muchos ilustradores muy talentosos en Chile, pero tenemos, y también escritores, y también poetas, y también músicos, o sea, tenemos mucho talento en Chile, pero por alguna razón que es muy terrible, en general, les damos muy poco espacio de reconocimiento y muy poca valoración a ese trabajo. Los festivales tienen que recoger eso. Un festival con espíritu regional tiene que recoger a sus artistas locales, tiene que darles una vitrina, porque si ese festival no se encarga de eso, ¿quién se encarga? Y si en esa región no se crece pensando en eso, ¿cómo esperamos que ese festival crezca si lo primero que tiene que hacer es sumar a su propia comunidad? Entonces eso es muy importante. El espíritu regional de un festival no se debería perder jamás. Y es el consejo que dejo a ti, Pablo, y a los demás directores con respecto al crecimiento de San Fernando Terror Fixture. Gracias. Pudo seguir, pero por todo el Tenemos espacio para dos preguntas. Yo quiero hacer una para los muchachos. Voy a darle la palabra al tiro a ustedes también. Bueno, aprovechando ya que no contestaron ustedes una pregunta, le hago una pregunta directamente a ustedes. Ustedes siempre nos indicaron que, por ejemplo, el caso de Recufe, que tuvimos la oportunidad de verlo anoche, y agradecemos también el espacio por ello, disponible también en Amazon Prime, hay que decirlo. Ustedes dijeron que hay ciertas cosas que son reales y otras no. En el caso de ustedes como grabando, ¿cuál es el límite de la realidad al cual ustedes pueden llegar para grabar? O sea, sin molestar, sin interferir con alguna persona que quizá le incomode alguna declaración. ¿Cuál sería ese límite para ustedes? O ustedes están diciendo, ya, esto es mucho, dejemos esto mejor a la ficción o algo por el estilo. ¿Cuál sería ese límite para ustedes? Mira, la verdad, nos dimos cuenta que las personas allá en Chiloé querían contar su verdad. O sea, no es una cosa que nosotros los obligáramos, sino que se daba esa instancia, siempre como respetando el punto de vista que tiene cada persona y qué es lo que quería decir. Finalmente los escuchamos. De hecho, quiero contar una anécdota. O sea, también la parte esa del gobernador, siempre nos ha preguntado si el caballero que interrumpe la entrevista, el que dice, ¿qué hace usted? Mírelo cómo está con las manos cruzadas. Él es de verdad. O sea, de hecho, esa situación, nosotros quedamos fríos cuando nos pasó eso, quedamos así como, no lo puedo creer. O sea, realmente cada testimonio real le da una riqueza, le da una verdad a la película, que eso finalmente es lo que buscamos, como conseguir esa verdad de las propias personas que estaban ahí. Más que nada, eso yo creo, ¿no?
Sí, No sé si quieres agregar algo, si... sí, claro. Sí, o sea, no, nosotros grabamos 17 horas más o menos de material que terminó quedando en 75, ¿no? 70 minutos que dura la película. Entonces, por eso nos demoramos tanto con la edición de la película, porque teníamos mucho material, muchas entrevistas. La idea que había que dejar, como es un falso documental, es un subgénero que no aguanta tampoco mucho metraje, o sea, tiene que ser cortito, preciso, que sea entretenido, que sea dinámico. Entonces tratamos de elegir con pinza cada testimonio, dejamos muchos afuera que nos gustaban mucho, pero eran muy redundantes, o sea, era como que repetían la misma idea. Entonces, pero no hubo límite, ¿eh? Lo que tú preguntas, nosotros queríamos ir más allá de la simple premisa de basado en hechos reales, queríamos jugar un poco con la realidad misma. Y queríamos que la gente no pudiese distinguir entre lo que era real y lo que era ficción. Entonces, lo bueno es que este subgénero crea una línea muy delgada entre lo que es real y ficción, y cuando está bien hecho puede ser muy, muy interesante. Entonces, nosotros quedamos súper satisfechos con el resultado. Incluso los personajes, la pareja, que son los actores principales, tampoco eran actores de profesión. O sea, eran una pareja que conocimos con un aviso en Facebook. Primero apareció Matías, diciendo que le interesaba, que había hecho unos cursos, creo que en Fernando González acá en Santiago, y él era chilote, era de Chiloé. Entonces dijimos, perfecto, o sea, aquí tenemos un productor asociado que nos pueda conseguir las locaciones también. Entonces resulta que Matías tenía una novia en ese entonces, que era Paula, y les mandamos a hacer un casting y quedamos sorprendidos con Paula, incluso más que con Matías, porque Paula era una cosa impresionante. Entonces era muy orgánica y aportaba mucho para el personaje. Entonces, nada, o sea, nosotros, ante nuestros ojos quedamos perplejos, sorprendidos, porque ellos eran muy parecidos a lo que nosotros habíamos desarrollado en el guión, a los personajes que habíamos creado. Entonces se fundían ambos, y de hecho ellos estaban pasándola mal en ese momento en su relación, y eso también está palpable en la pantalla, pues, que es una relación que está complicada, que ya está quebrada. Entonces, al final todo se mezcló, la realidad con la ficción, los testimonios de la gente. Hay cosas que se tienen que dejar afuera por una cosa de ley, o sea, por ejemplo, carabineros, ese tipo de repente, algunas, como la película Guerrilla, 100% Guerrilla, de repente usábamos locaciones sin permiso y nos metimos a una clínica, nos metimos a una comisaría, nos metimos a un montón de lugares, y tuvimos que dejar todo ese material afuera por una cosa de permiso. Entonces, De hecho, la primera vez se exhibió... pero sí, la exhibimos por ahí y por allá en algunos festivales, la versión completa, y eso es lo único que uno no puede restringir, por no tener los permisos. Tampoco se puede usar policía, ese tipo de cosas. Pero lo demás, en realidad, no hay restricción ninguna. O sea, la restricción se la pone uno mismo nomás como realizador. Eso. Ahí teníamos un par de preguntas. Permiso, muchas gracias. Voy a correr esto de aquí. Ahora sí, permiso. Hola, buenas tardes. Soy Álvaro Farías, escritor independiente de aquí de la zona. Y con respecto a la respuesta que habían entregado hace unos instantes, se mencionó que los festivales sirven como un espacio educativo también. Y eso también me llamó mucho la atención, porque al momento de crear una obra, de repente no solo se reduce a simple entretenimiento, de que las obras se crean solo para entretener al espectador, también se crean quizás con fines personales de los autores, de los directores, actores, etcétera, etcétera. Y por eso hay dos grandes líneas, si quiero ser ultra simple, que de repente se trata de algún quizás rescate patrimonial
o de alguna crítica social. En ese sentido, ¿cuál de las dos líneas, si es que no las dos o alguna otra, consideraron más importante al momento de realizar esta película? Bueno, voy a responder por Javier. Cuando tú hablas de esta película te referías a Huecufe, ¿cierto? Sí. Específicamente. Esta que falta es posible. Ya. Entonces, tu pregunta iba por el lado del rescate patrimonial. ¿Qué fue lo que lo motivó más? ¿Qué fue lo que más impulsó la película? ¿Es un rescate patrimonial a la zona de Chiloé? ¿O alguna crítica social de los temas que de repente estaban Sí. como justificados medianamente por la parte mitológica? Sí, claro. Sí, eso yo creo que lo último fue lo que nos impulsó más. De hecho, la película no tiene como postales de Chiloé, no tiene como planos turísticos, claro, como muchas películas que, no sé, pues de repente abren con el dron y te muestran toda la isla. Entonces, nosotros no nos importaba eso. El cuentero el cabeza porque es guerrilla, ¿no? No, claro. Entonces, claro, no nos interesaba, porque para eso hay como te digo, programas turísticos o documentales que muestran esa parte de los patrimonios, pero a nosotros nos interesaba que fuese como el telón de fondo y grabar ahí mismo para tener los testimonios reales de la gente. Para nosotros era súper importante que la película, o sea, primero que nada, conectara emocionalmente con nosotros, que hablara sobre lo que son nuestros miedos, y entonces para nosotros era súper importante que la película fuera de género, para que fuera como la primera capa, ¿no? Pero que fuera mucho más importante lo que tenía que decir, que estaba detrás, que era una denuncia social, que tenía que ver con las prácticas antisindicales de las empresas extranjeras, la destrucción del medio ambiente, que imagínate, llegaron las pesqueras del año 76, las salmoneras, y de ahí han hecho una destrucción, una desculturización de la zona enorme, creando desempleo, prácticas antisindicales. Después las pesqueras se fueron de la isla, ahora se están yendo cada vez más al sur y ahí van dejando un desastre ecológico que va a tomar más de 80 años para poder recuperarse en los canales. Entonces, también hablamos de eso, hablamos de, por ejemplo, lo que son como lo que hace de repente el Estado, criminalizando a la comunidad mapuche. Entonces nos interesó mucho como trabajar con los mapuches. Nosotros trabajamos con una organización mapuche de Santiago y con una organización huiliche de Chiloé. Ellos son los que actúan también en la película. Ellos le mostramos el guión, le mostramos un poco de lo que queríamos hablar y los invitamos a participar porque no queríamos como tampoco caer en la caricatura o en un estereotipo de un mapuche, por ejemplo. Entonces los invitamos a ellos a participar y ellos súper contentos, les encantó el proyecto. Incluso cuando estrenamos la película, ellos estaban presentes como organización, dieron un discurso mapungún, fue un momento súper emocionante. Entonces, sí, nos interesaba hablar sobre estos temores, sobre esta cosa, esta promesa también de progreso, que es una gran mentira finalmente, porque lo que hace es desculturizar una zona, arrasar con todo y no devolver nada a cambio. Entonces, esos eran nuestros miedos. Esta cosa también de que los medios tapan todas estas cosas, ¿no? Entonces, la palabra huecufe quiere decir, bueno, tiene mucho significado, es un concepto, pero uno de los conceptos que más nos interesó era que era una persona mentirosa. Y
como el engaño y la mentira. Entonces, claro, entonces ese concepto nos interesó mucho porque para nosotros es lo que pasa en este país, porque es un país que todavía no logra crecer porque es un país que ha cometido muchos crímenes. Entonces, hasta que no hay un cambio de cabeza como sociedad y respetar los pueblos originarios, volver un poco atrás a aprender de ellos, de su vida en comunidad, del respeto a la naturaleza, al medio ambiente, no va a poder haber un cambio radical de conciencia en el país. Entonces, eso es lo que queríamos explorar. O sea, eso fueron muchas cosas que queríamos contar con la película. Entonces, tratamos de que el mensaje estuviera ahí, subliminalmente, a través del viaje que hacen estos personajes. No queríamos que fuera un panfleto político. Nosotros no creemos en la política partidista, no estamos casados con ningún partido político, pero nos gusta mucho la política, pero cuando es como lo que estamos haciendo ahora, como creando sociedad, como lo que ustedes hacen con el festival, eso es lo que nos interesa. Así que bueno, espero haber respondido a tu pregunta. Muchas gracias. Sí, total, muchas gracias. Yo quería señalar una cosita sobre Huecufe. Yo tuve el privilegio de ser una de las primeras personas que vio una edición de la película y a mí me sorprendió mucho, después de ese visionado, que era un poquito más largo el primero que vi, el realismo de los testimonios que aparecen ahí. Entonces yo digo, ¿cómo estos actores son tan buenos? ¿Cómo tan increíble? Entonces ahí, claro, Javier y Jenny nos contaron cuál era la situación que se había dado. Entonces creo que Huecufe es una película muy interesante porque todos, yo creo que aquí hemos visto falsos documentales, pero el nivel de realismo del que está impregnado Huecufe está más allá del común de falsos documentales que nosotros hemos visto, mucho más allá, porque aunque hay películas que se ven muy realistas en cuanto a lo que plantean y están muy bien actuadas y todo, sabemos que son una significación permanente. En el caso de Huecufe se colaron en realidad muchos elementos de la vida real y se vuelven muy palpables, entonces se siente muy auténtico, uno lo percibe. Entonces eso es como bien sorprendente. Entonces creo yo que es una película bien excepcional dentro de la cinematografía nacional. Y sobre lo otro, el tema de la educación de audiencias que yo mencionaba, es un concepto que yo repito bastante, pero voy a ser súper clara respecto a mi postura en este aspecto. Yo sí considero que el cine es, en primer lugar, una herramienta de entretenimiento. Luego, tiene una función secundaria que está como implícita, que tiene que ver con educar. Cuando hablo de los festivales y digo que los festivales educan a audiencias, me refiero a que ofrecen un conjunto de elementos que son apreciados por el público y de ese conjunto de elementos se pueden desprender muchas cosas y se puede aprender muchísimo. Pero mi postura respecto de que el cine es principalmente entretenimiento y no necesariamente está concebido para educarte tiene relación con lo siguiente. Y lo he reflexionado bastante porque yo misma participé en una película que es bastante controversial y quizá una de las cosas que se le critican, y me refiero a trauma, es lo agresiva y violenta que resulta la película. Entonces, está este punto, que es parte de la discusión social. ¿Es obligación del cine ofrecernos un material para que nosotros nos sintamos cómodos o para que nosotros tomemos una postura específica respecto a un tema? Porque eso significaría que nos está adoctrinando, ¿o no? En cambio, si yo lo veo como el cine es material de entretenimiento, dentro de la industria del entretenimiento inevitablemente se exponen un montón de situaciones, son ficticias, son recreaciones, pueden o no estar inspiradas en algún hecho real. Depende del espectador decidir con qué personajes o circunstancias, ¿cierto?, de una producción se identifica, qué es aquello que le incomoda, por qué le incomoda, etc. Pero la película, o una película, no puede hacerse cargo de todo lo que se desprende de ella. No digo que no haya responsabilidad detrás de una creación, son cosas distintas. Digo simplemente que no podemos culpar al cine por ciertos fenómenos sociales. Soy una convencida absoluta
de que la educación parte por casa. Es ahí donde la gente va empezando a cimentar los valores. Es lo que te entrega tu familia en primera instancia, ni siquiera la escuela. La escuela es secundaria. La escuela te forma culturalmente de muchas maneras y te entrega herramientas de conocimiento. Pero es en tu casa donde tú tienes los valores principales, los valores de cómo cívicamente convives con el resto, los valores de respeto, los valores de autocuidado y de cuidado de tu entorno. Es ahí de donde los sacas. Culpar al cine, porque hay personas que, por ejemplo, son flojas, o no les interesa, o no se vinculan adecuadamente con sus hijos, y dejan que se críen solamente mirando una pantalla y poniéndoles uno tras otro contenido sin siquiera conversarlos, discutirlos, seleccionarlos adecuadamente, que también es lo que pasa ahora. Piensa que los niños están expuestos a ver cualquier cosa. Lo pueden ver desde su teléfono o desde la pantalla del televisor de su casa. No hay discriminación y no hay control. Yo creo que debería haberlo. Yo creo que hay contenidos que no son adecuados para ciertas edades, pero si llegan a estar expuestos los niños a eso, ojalá que tengan un entorno que les permita reflexionar sobre lo que están viendo, porque es muy difícil que escapen a mirar cosas. Mirando el noticiario solamente nos encontramos con cosas violentas, una tras otra, todo el día. Mirando publicidad, ya ni siquiera hablemos de cine, hablemos de publicidad. ¿Qué es lo que nos muestra la publicidad? ¿O qué es lo que nos están mostrando los videos de música? Hipersexualización, letras que son francamente escandalizantes en algunos casos. Entonces, eso es un contenido audiovisual al que está expuesto la gente desde súper pequeña y contra el cual es súper difícil discriminar qué consume y qué no. Yo creo que todos nosotros estamos expuestos incluso a consumir un montón de contenido en contra de nuestra voluntad. O sea, yo he tenido que seguir todo el juicio de Amber y Depp en contra de mi voluntad, básicamente, de que en realidad es información que me aparece, no puedo evitar leer algunos titulares, enganchar con alguna, qué sé yo. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a los medios. Y yo creo que ese es el gran desafío cultural que tenemos hoy en día. Es un desafío de la sociedad y es un desafío cultural. La exposición a la que estamos sometidos es de tan profunda naturaleza y es tan hiperpenetrante en el subconsciente, individual y colectivo, que entonces lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de eso y buscar herramientas para protegernos también de eso, porque puede ser muy lesivo. Entonces, yo soy una defensora de que se haga todo tipo de películas, mientras se hagan obviamente con el consentimiento de las partes que participan, dentro de códigos de respeto de trabajo, etc. Todo contenido es posible de llevar a cabo, ¿cierto? Mientras haya respeto entre las partes que están participando ahí. Entonces, mientras eso exista, creo yo que hay que entender el cine como entretenimiento, no descartar su uso educativo que lo tiene. Miles de nosotros hemos visto películas en el colegio que nos mostraron justamente para que reflexionáramos sobre algún tema y tuviéramos una óptica y pudiéramos debatir al respecto. Y espero que el cine siga ofreciendo ese tipo de espacios, que no sea solo entretenerme y que sea vacío. Ofrece espacios de identificación, ofrece espacios de reflexión que son muy importantes y muy interesantes también. Entonces eso está, pero no es la obligación del cine, hacerse cargo de eso. Sin embargo, ocurre. Y es inevitable que suceda, porque es un producto cultural. He dicho. Bueno, y con esas palabras de la señora Jimena Solano, damos por finalizada esta conferencia de prensa. Muchísimas gracias a nuestros invitados por su tiempo.